En este video vamos a hablar acerca de ciertas propiedades que tienen los números racionales o lo que conocemos nosotros como fracciones. Entonces, para cada propiedad vamos a ir dando ciertos ejemplos y vamos a empezar con la primera propiedad, que es la simplificación. Cuando nosotros tenemos una fracción que tanto en el numerador como en el denominador tienen factores comunes, entonces esos factores comunes nosotros los vamos a poder cancelar simplificando así la fracción. Entonces esta regla lo que dice es que si una fracción podemos factorizar nosotros su numerador y su denominador y notar que tienen un factor común c, entonces ese factor común c nosotros vamos a poder cancelarlo y nos va a quedar entonces simplemente A sobre B. Para cada una de estas propiedades nosotros vamos a ir dando ejemplos y es importante también entender que lo que nosotros hacemos o cuando nosotros escribimos una propiedad es válido tanto de izquierda para derecha como derecha para izquierda. Por ejemplo, si nosotros queremos simplificar, vamos a poner aquí, doce sobre 18. Entonces, nosotros factorizamos tanto 12 como 18 y cancelamos lo común. Y siempre hacemos esto hasta que ya no tienen en común el numerador y el denominador. En este caso, un factor común entre 12 y 18 o el máximo factor común, entonces sería aquí 6. 12 se puede escribir como 2 por 6. 18 se puede escribir como 3 por 6. Cancelamos ese 6. Entonces esta fracción simplificada quedaría 2 tercios. Un segundo ejemplo, si decimos nosotros 81 sobre 54 y buscamos acá un factor común, por ejemplo, 81 y 54 tienen novena parte. Entonces podríamos decir nosotros que la novena parte de 81, esa es 9, se puede escribir como 9 por 9. Y 54 se puede escribir como 6 por 9. Cancelaríamos esto y notemos que había un factor común todavía más grande, porque 9 sextos todavía se puede simplificar. Ese 9 sextos podemos escribir nosotros, tienen ambos tercera parte, 3 por 3, 2 por 3. Cancelaríamos ese 3 y nos quedaría 3 medios. Entonces podemos hacerlo así, no necesariamente encontrar el mayor directamente, sino que si se puede seguir simplificando, lo seguiríamos simplificando. Ahora, por lo general este paso intermedio donde nosotros cancelamos, este no lo escribimos, sino que directamente decimos nosotros 12 sobre 18, tienen sexta parte de 12, 2, sexta parte de 18, 3. 81 y 54, tienen novena parte, 9, novena parte, 6. Tienen tercera todavía, tercera parte de 9, 3, tercera parte de 6, 2. Entonces este paso nosotros siempre como que nos lo saltamos, lo hacemos en la mente. Ahora, lo que decíamos al inicio del video, esto funciona también de derecha a izquierda. A veces va a ser necesario escribir una fracción con un denominador diferente. Entonces, como venir y decir, escribir esta fracción con un denominador 18, pues hay que multiplicar por 6 tanto el denominador como el numerador. Esto nos va a ayudar cuando nos toque sumar fracciones. Entonces vamos a dar un ejemplo también de esto. Vamos a escribir la fracción con otro denominador. Por ejemplo, si queremos escribir nosotros la fracción 12 quintos,
pero la vamos a escribir con un denominador, digamos 75. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros aquí? Si yo quiero que acá diga 75, tengo que ver por quién debo multiplicar este denominador para que me dé 75. En este caso sería por 15. Entonces vamos a hacer algo así. Vamos a hacer aquí abajo 12 sobre 5 y lo vamos a multiplicar por, en este caso, por 15. Solo que no podemos multiplicar solo el denominador porque estaríamos alterando el valor de la expresión. Tiene que ser siempre el mismo valor. Entonces lo que hacemos nosotros es multiplicar por 15 sobre 15, porque 15 sobre 15 es 1 y 1 por cualquier expresión sigue siendo la misma expresión. Entonces tendríamos aquí 5 por 15, esto sería 75 que necesitamos, y tendríamos acá 12 por 15, que esto va a ser 180. Y ahí tendríamos entonces un uso de esa propiedad al revés. Tenemos una fracción simplificada y la hacemos con un denominador más grande, la convertimos con un denominador más grande. Dando otro ejemplo, si venimos acá y decimos un inciso B, si tenemos la expresión menos 3 sobre 7 y queremos escribirla con un denominador 63, debemos multiplicar por un 1 especial para que sea 63. Piensen que 1 especial es por el cual debemos multiplicar la expresión. Entonces, este sería 9 sobre 9. Tendríamos entonces negativo 9 por 3, esto sería 27, sobre 63. Entonces, recordar con esta primera propiedad podemos usar para simplificarla o bien para escribir una fracción con un denominador más alto. Siguiente operación que vamos a ver nosotros con los números racionales, con las fracciones, es la multiplicación de fracciones. Vamos a hacer una sola propiedad con división. Entonces, multiplicación y división. Para multiplicar nosotros dos fracciones, digamos a sobre b por b sobre d, por c sobre d, perdón, nosotros vamos a decir, ¿cómo va a ser la regla? Multiplicamos lo que son los numeradores, a por c, y multiplicamos lo que son los denominadores, b por d. Si el resultado se puede simplificar, pues se va a simplificar. En el caso de la división, nosotros vamos a tener, aquí, si tenemos a sobre b entre c sobre d, lo que vamos a hacer es una multiplicación, pero por el inverso de esta fracción. Entonces tendríamos a sobre b por d sobre c. Y lo que decíamos de la propiedad anterior, numeradores con numeradores, a por d sobre b por c. A veces también conviene ver esto así, que en la división lo que hacemos es una multiplicación cruzada, a por d en el numerador y b por c en el denominador. Entonces podemos verlo también así. También es importante mencionar que por lo general nosotros ya no vamos a usar este símbolo ni vamos a usar el símbolo de la X para indicar multiplicaciones, porque se nos puede confundir con alguna variable X. Entonces, por lo general las divisiones nosotros las vamos a expresar de esta manera. Entonces, otra forma en que podríamos ver la división es expresada de esta forma, ¿no? Y que tiene el mismo significado, podríamos reescribirlo así, reescribirlo de esta manera, pero aquí también
nos decían que esto podíamos hacerlo así, extremo con extremo y la parte interna con la parte interna y expresar esos productos. Entonces tendríamos nosotros esta división que sería en el numerador A por D y en el denominador B por C. Entonces cualquiera de esas maneras es válida para indicar lo que es la división de fracciones. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, tenemos esta multiplicación. Menos 4 es un número entero, pero pueden verlo como una fracción menos 4 entre 1. Esto igual solo al inicio lo hacemos así, ya después nos vamos a acostumbrar directamente a hacer ese producto. Entonces diríamos, la regla dice que multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Ahora, este es un número negativo, multiplicado por un número negativo nos va a quedar positivo, entonces tendríamos acá 4 por 5 tendríamos 20 y 1 por 16 tendríamos 16. Si se puede simplificar el resultado, lo simplificamos. Notar que ambos aquí tienen cuarta parte, entonces cuarta parte de 20, eso es 5 y cuarta parte de 16, eso es 4. Por lo general, cuando nosotros hacemos esta operación, solo dejamos expresado o pensamos dejarlo expresado 4 por 5 y abajo 1 sobre 16. Y si podemos cancelar directamente lo hacemos. Fíjense aquí que nos tocó volver a cancelar. Entonces acá podríamos haber dicho nosotros, bueno, este 16 es 4 por 4. Así que se me va a cancelar con un 4 que tengo arriba. Arriba solo me quedaría 5 y abajo solo me quedaría 4. Entonces podemos hacer eso, la simplificación, antes de hacer ese producto. Un segundo ejemplo, para ver si podemos practicar con eso. Si tenemos, por ejemplo, nosotros 21 sobre 25 multiplicado a 100 por 3. Entonces, tendríamos que decir 21 por 100 es tanto, 25 por 3 es tanto, pero vamos a ver si podemos hacer esa cancelación antes. Por ejemplo, 21 que está arriba tiene algo en común con este 3. Entonces podríamos cancelar, podríamos decir 21, podríamos decir, haciendo el paso como intermedio, es 7 por 3, que se me va a cancelar con este 3 de abajo. Y 100 tiene algo en común con este 25. 100 se puede escribir como 25 por 4. Entonces abajo tendríamos esta expresión y podríamos cancelar aquí sin hacer la operación antes. Entonces tendríamos este 3 se cancela con este 3, este 25 se cancela con este 25, quedando entonces como resultado simplemente 7 por 4 arriba, que serían 28, y abajo pues se canceló todo, pero siempre queda un 1 como factor, entonces 28 entre 1, que es el mismo 28. Entonces vale la pena practicar esto así. Ejemplos con la división. Vamos a poner acá una división, es decir, inciso C. Si tenemos nosotros 5 sobre 21 sobre 2 sobre 35. Mismo procedimiento acá. Pueden decir ustedes la multiplicación cruzada o hacer el inverso de este. Entonces vamos a decir nosotros, sea como sea, aquí nos va a quedar arriba 5 por 35. 5 por 35 y abajo 21 por 2. Entonces 21 por 2. Haciendo los productos, vamos a ver primero si hay algo en común aquí, 21 con 35 o 5 con 2. Este parece que tiene algo en común con 21. Tienen séptima parte, entonces podríamos venir y factorizar antes de hacer ese producto, que son grandes. Entonces decir nosotros 5 por 35 es 7 por 5,
7 por 5. Y decir acá, 21 es 7 por 3 o 3 por 7 por 2. Y pues aquí cancelaríamos entonces. Puedo cancelar este 7 con este 7 para así no tener que hacer esos productos tan grandes. Tendríamos que esto es entonces 25 sobre 7 por 2, perdón, 3 por 2, 6. Entonces ahí tendríamos la expresión. Ok. Siguiente propiedad. La suma de fracciones. Cuando nosotros vamos a sumar fracciones, podemos distinguir dos casos cuando son fracciones que tienen el mismo denominador y cuando tienen denominadores diferentes. En el caso de que las fracciones tengan el mismo denominador, digamos a sobre c más b sobre c, la regla dice que vamos a copiar el denominador y vamos a sumar lo que son los denominadores. Entonces se copia el denominador y se suman los denominadores. Lo mismo si es una resta. Copiamos y restamos los denominadores. Ahora, en el caso que nosotros tengamos distintos denominadores, por ejemplo, a sobre b más c sobre d, el procedimiento que vamos a seguir es hacer que tengan un denominador común, como con la propiedad de la simplificación. Entonces, haciendo que tengan un mismo, cambiando el denominador. En este caso, por ejemplo, podemos decir nosotros, vamos a copiar el paso intermedio y lo borramos primero. Yo tengo la fracción a sobre b y lo voy a multiplicar por un número especial, en este caso d sobre d. Tengo la fracción c sobre d y la voy a multiplicar por un número especial, en este caso b sobre b. ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Vamos a tener a por d, la multiplicación, y abajo b por d, la multiplicación, más c por b, pero podemos escribirlo como b por c, por la ley conmutativa, y acá d por b, pero vamos a escribir b por d. Entonces ya tendríamos un mismo denominador, así que copiamos el denominador y sumamos los numeradores. Entonces, esta expresión, al final vamos a tener entonces este resultado, que por lo general nos enseñaban así. Multiplicábamos los denominadores, ese va a ser el denominador, y después cruzado, sumábamos estas operaciones. Ahora, ¿qué tan bien es eso de que nos aprendamos eso así, cruzado? No mucho porque nos limita a sumar solamente dos fracciones. En cambio, si nosotros nos aprendemos esta técnica de hacer que todo tenga el mismo denominador, podemos sumar 3, 4, 5 de una sola vez. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a dejar el resultado solamente. Ok. Probemos con algunos ejemplos. Eso vamos a decir acá ejemplos. En inciso A, si decimos 4 sobre 15 menos 7 sobre 15 más 8 sobre 15. Tendríamos entonces aquí, todas tienen el mismo denominador, entonces la regla en general, copiamos el denominador y sumamos o restamos los denominadores. Entonces tendríamos los numeradores, perdón, 4 menos 7 más 8. Si ese resultado se puede simplificar, pues lo vamos a simplificar. Aquí tendríamos nosotros 4 menos 7, tendríamos menos 3, menos 3 más 8, tendríamos 5. Entonces tendríamos 5 sobre 15. 4 menos 7 más 8, tendríamos 5 sobre 15. Eso se puede simplificar, ambas partes tienen una quinta parte, entonces cancelaríamos ese común 5, tendríamos quinta parte de 5, nos quedaría 1,
y quinta parte de 15 nos quedaría 3. Entonces, el resultado de esa operación sería un tercio. Pongamos ejemplos con diferente denominador. Inciso B, si decimos nosotros 5 sextos más 9 quintos. 9 quintos. Entonces, con cuidado aquí, no confundir las propiedades, que un error que se comete es que queremos sumarlo de arriba y queremos sumarlo de abajo, y eso no. Eso es para la multiplicación sí, en línea, numerador con numerador, denominador con denominador, pero en la suma, no, en la suma no aplica esa regla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un denominador común. Entonces, si los números no tienen así como que un común cercano, entonces lo que hacemos nosotros es simplemente multiplicar. Decimos 6 por 5, 30 va a ser el común. Entonces agregamos un 5, agregamos un 6. Pero si los números son más grandes, esto no nos puede resultar porque las operaciones que vamos a hacer pueden ser un poquito complicadas. Entonces siempre buscamos que tengan un denominador común, pero que sea el más pequeño que podamos. En el caso de 6 y 5, pues no da mucho problema. Vamos a venir nosotros y vamos a decir 5 sextos. Lo vamos a multiplicar por un 1 especial más 9 quintos. Lo multiplicamos por un 1 especial. ¿Quién va a ser ese 1 especial en este caso? Pues si yo quiero que tengan el mismo, este 6 lo puedo multiplicar por 5 y este 5 por 6 y me va a quedar el mismo. Entonces el 1 especial aquí es 5 quintos, el 1 especial acá es 6 sextos. Multiplicación de fracciones, 5 por 5, 25, 6 por 5, 30, más 9 por 6, tendríamos acá 54, y 5 por 6, 30. Ya tenemos mismo denominador, entonces sumamos los denominadores, perdón, los numeradores y copiamos el denominador común. Tendríamos 25 más 54, tendríamos 79. 79. Ok, entonces 79 aquí. Y si eso tiene algún factor común, entonces lo simplificamos, pero 79 y 30 no tienen algo en común, entonces ahí quedaría, ya simplificado. Ok, ¿qué pasa cuando los números en los denominadores son un poquito más grandes? Si tenemos, por ejemplo, 5 sobre 18 más 1 sobre 12. Venir aquí y decir 18 por 12 y decir acá 12 por 18 ya se nos va haciendo más grande ese denominador que queremos construir. Entonces buscamos nosotros algo que tengan en común, así la tablita del 18, la tablita del 12, para buscar el más pequeño, para no necesariamente ir a los extremos de decir 18 por 12. Entonces aparte uno puede venir y hacer esas tablitas, que ya vamos a ver que eso tiene su nombre y hay otras maneras de buscarlo, pero si mediante la tablita uno lo puede encontrar rápido, entonces está bien, podemos hacerlo así. Por ejemplo, si nosotros empezamos a crear la tabla del 18, decimos 18 por 1, 18, 18 por 2, 36, 18 por 3, y así vamos con esto, 18 por 3 tendríamos 54, y así vamos con la tablita del 18. Si vamos lo mismo con el 12, decimos la tablita del 12, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4 tendríamos 38, y así vamos. La idea es encontrar el primero que sea común. Entonces 36 y 36. Aquí tenemos entonces, este nos va a servir como denominador común. Entonces el denominador va a ser 36. ¿Qué escribimos nosotros acá entonces? Vamos a decir 5 sobre 18 por 1 especial más 1 sobre 12 por 1 especial. Ahora, ¿quién va a ser ese 1 especial? El número
por el cual hay que multiplicar 18 para que dé 36, en este caso 2. Entonces 2, 2, y lo mismo con el 12. ¿Cuál va a ser el 1 especial para esta fracción? Va a ser el número que multiplicado por 12 nos dé 36, que en este caso fue 3. Entonces tendríamos 3 sobre 3. Hacemos la operación, 5 por 2 tendríamos 10, 18 por 2 tendríamos 36, más 1 por 3, 3, 12 por 3, 36. Mismo denominador que era lo que queríamos. Decimos, copiamos denominador, sumamos numeradores. 13 sobre 36, que no se puede simplificar, entonces ahí quedaría. Entonces, construir esto uno puede pensar en las tablitas, así para ver cuál es el más pequeño y no ir al extremo de decir 18 por 12, que eso nos iba a dar 216 y después tendríamos que simplificar eso varias veces hasta que llegáramos a este resultado. Entonces, esto funciona, así hacer esa tablita. Cuando nosotros buscamos esto lo que estamos haciendo en realidad es buscando el mínimo común múltiplo de dos números. Para buscar ese mínimo común múltiplo sin necesidad de esas tablitas, podemos hacerlo de otra manera. Entonces vamos a explicar un poquito cómo encontramos ese mínimo común múltiplo. Para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números, en este caso solo tenemos dos, ya vamos a hacer un ejemplo que tengamos tres. Lo primero que hay que hacer es descomponer esos números en factores primos. Entonces vamos a escribir 18 y vamos a escribir 12 y lo vamos a componer en factores primos. Para 18 vamos a decir factores primos. Dividirlo por 2, dividirlo por 3, dividirlo por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, por los números primos. Entonces empezamos con los más pequeños. Tiene mitad, mitad de 18, esto sería 9. No tiene mitad 9, pero tiene tercera, que es 3. Tiene tercera, que es 1, y aquí terminaríamos. Entonces 18 en factores primos se puede escribir como 2 por 3 por 3, solo que no vamos a decir 3 por 3, sino que vamos a decir 3 elevado al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. Para 12, lo mismo. Mitad, que es 6. Mitad, aunque tenga tercera, hay que irnos con la mitad primero. Mitad, que es 3. Tercera, que es 1. Entonces, 12 se puede escribir como 2 a la 2 por 3. Para determinar cuál es el mínimo común múltiplo, entonces en estos factores primos vamos a seguir este criterio. Vamos a tomar todo lo que no es común, que en este caso no hay nada que no es común, pero si hubiese por ejemplo aquí un 5, entonces habría que escribir 5 acá arriba. Entonces lo no común, y cuando tengamos común, 2 que es común en ambos, vamos a tomar el que tiene mayor potencia. Entonces aquí vamos a tomar 2 a la 2 y vamos a tomar el 3 a la 2. Y este va a ser entonces lo que es el mínimo común múltiplo, que al resolver tendríamos 4 por 9, que es 36. El 36 que llamamos nosotros sacando las tablitas. Notar que cuando los números no son tan grandes o cuando son pocos, uno puede irse directamente con la tablita acá y lo hallamos fácil. Pero si los números son un poquito más complicados, son varios, puede que sea más rápido trabajarlo así. Entonces va a depender de gusto, pero hay que verlo todo. Pongamos un ejemplo de una suma con varios términos para ver si nos sirve esto del mínimo común múltiplo. Ok, queremos sumar esta expresión. Mismo procedimiento, hacer un denominador común y luego pues solo sumar numeradores. Podríamos pensar la tablita del 10, la tablita del 15, la tablita del 12, pero vamos a practicar calcular ese mínimo común múltiplo de estos tres números, de 10, de 15 y de 12. Descomponemos entonces 10
tiene mitad que es 5 y tiene quinta parte que es 1. 15 tiene tercera parte que es 5 y quinta parte que es 1. 12 tiene mitad que es 6, mitad que es 3, tercera que es 1. Entonces, 10 se puede escribir como 2 por 5. 15 se puede escribir como 3 por 5. Y 12 se puede escribir como 2 a la 2 por 3. ¿Cuánto va a ser entonces este mínimo común múltiplo de estos tres números? Decimos, común sería que estuviesen los tres, entonces en realidad aquí no hay común, porque 5 solo está en 2, 3 solo está en 2 y 2 solo está en 2, entonces no hay comunes. Ahora, en los no comunes, uno siempre va a agarrar también la mayor potencia, entonces para 2 hay que agarrar 2 a la 2. Para 3 hay que agarrar 3 a la 1, que es la más grande, y para 5 pues hay que agarrar 5. Este producto es entonces el mínimo común múltiplo de 10, 15 y 12, que sería, este es 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. Entonces, el denominador común que nosotros vamos a crear, el más pequeño que se puede hacer, es 60. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esto en 60? Vamos a multiplicar por un 1 especial cada término de esa suma. Entonces, 3 sobre 10. ¿Cuál sería el 1 especial aquí? ¿Por qué hay que multiplicar 10 para que dé 60? Por 6. Entonces, 6 sobre 6. Más, vayan pensando en 15, ¿por qué hay que multiplicar 15 para que dé 60? Y menos 7 sobre 12. ¿Y por qué hay que multiplicar 12 para que dé 60? Entonces aquí sería para 60, esto sería por 4. Y aquí tendríamos que esto hay que multiplicar por 5. Entonces 5 arriba y 5 abajo. Ok, quitemos esto de aquí. Ya vimos cómo sacar esto. Ahora hagamos la operación 6 por 3, 18. Denominador 60. 4 por 4, 16. Denominador 60. Menos 7 por 5, esa es 35. Y denominador 60. 18 más 16 menos 35 entre 60. Hacemos la operación, tendríamos acá 18 más 16, tendríamos 34, creo. 34 menos 35 sería negativo 1. Entonces negativo, este negativo siempre por lo general en fracciones uno lo deja en el centro de la fracción, aunque puede tomarlo con el numerador, con el denominador o dejarlo en medio, pero de preferencia nosotros lo vamos a dejar siempre en el centro de la fracción. O a conveniencia, pues lo vamos a poner arriba o abajo según convenga, ¿verdad? Ok. Ahora, ya que ya vimos esto, podemos combinar un poquito estas operaciones. Entonces, podríamos pensar en esta operación. Si decimos 3 más un cuarto, pero un cuarto por 1 menos 4 quintos. Una multiplicación entonces de dos expresiones. Procedimiento entonces hay que hacer primero esta operación por el orden de las operaciones y luego esta y por último la multiplicación. Entonces suma de fracción, suma de fracción. Viendo ahí por ejemplo podríamos nosotros combinar, eh, hacer las dos un tiempo pero aparte, o sea al mismo tiempo pero aparte. Una suma de fracción que aquí tiene 1, tendríamos diferente denominador. Podríamos convertir este 3 en algo que tenga un denominador 4. Entonces, ¿qué operación o qué número al dividir por 4 me queda 3? Podríamos decir 12 entre 4 es 3. Entonces, podríamos escribir 12
entre 4. Y ahí ya tiene el mismo denominador. Lo mismo acá. 1 conviene escribirlo como 5 entre 5 menos 4 quintos. Tendríamos acá 12 más 1, eso es 13, sobre 4, por, o dejan el paréntesis, 5 menos 4, eso es 1, sobre 5. Multiplicamos fracciones, numerador con numerador, 13 sobre 20. Entonces, aprender a sumar fracciones así vale la pena porque nos ahorra bastante tiempo. Un último ejemplo, si decimos nosotros un inciso F, 2 quintos más 1/2, todo esto dividido por 1 sobre 10 más 3 sobre 15. Entonces, pensemos en esto. Misma operación. Arriba tiene prioridad la división. Es una división. Hay que hacer la suma que está arriba, la suma que está abajo y después simplificamos. Entonces, ¿por quién hay que multiplicar 2 quintos y 1/2 para que quede el mismo denominador? Son números pequeños, entonces puedo decir agregar un 2 a este, un 1 especial, y al 1/2 pues por 5 sobre 5, un 1 especial. 5 sobre 5. Y en el denominador, aquí no conviene mucho decir agrego 15 sobre 15 porque me quedan grandes. Entonces piensen en el mínimo como un múltiplo o más rápido. Si pueden con la tablita, entonces vayan con la tablita. La tablita del 10. 10, 20, 30, 40, 50. La tablita del 15. 15, 30, 45, 60. 30 es común en ambos. 10 por 3 es 30. 15 por 2 es 30. Entonces vamos a hacer un denominador común 30. Decimos 1 sobre 10. Dejamos el espacio para el 1 especial más 3 sobre 15, dejamos el espacio para el 1 especial. ¿Cuál va a ser el 1 especial? El número que tenemos que multiplicar, por el cual debemos multiplicar 10 para que nos dé 30. Entonces, aquí tendríamos 3 sobre 3 y acá sería 2 sobre 2. Hacemos la operación, tendríamos 4 sobre 10 más 5 sobre 10 sobre 3 sobre 30 más 6 sobre 30. Ok. Sumamos fracciones. Acá tendríamos 9 sobre 10 sobre 9 sobre 30. Aquí en esta parte, si se puede simplificar algo, lo simplificamos. Si no, expresamos la división y después lo simplificamos en el producto. Cualquiera de las maneras funciona. Recordar aquí, por ejemplo, aquí se puede simplificar este 9 sobre 10. Entonces vamos a simplificar este mejor. Vamos a poner aquí a la par por el espacio 9 sobre 10 sobre 9 sobre 30. Simplificado entonces tienen tercera parte de 9 es 3, tercera parte de 30 es 10. Y hacemos la división. Recordar lo que dijimos antes, extremo con extremo va a ir arriba, parte interna con interna va a ir abajo. Tendríamos entonces arriba 9 por 10, solo expresado por si se puede cancelar algo, entre 3 por 10. Fijarse en esta parte, se nos va a cancelar el 10
Y 9 entre 3 también se puede simplificar. 9 entre 3, eso da 3. Entonces al final toda esa operación da como resultado 3. Entonces recordar ahí las propiedades que hemos visto y pues practicar esto. Entre más practiquemos, pues más rápido lo vamos a hacer y más fácil nos va a resultar.